Seguimos con el licenciado Andrés Romaniuk, presidente de la CADE. Vicepresidente. Nos va a hablar de la rehabilitación y el retorno deportivo en suturas meniscales. Gracias. Bueno, gracias a la ATD por la invitación. Bueno, la idea es tratar de hablar un poco qué hacemos con estos pacientes después que lo operan. Y esto que decíamos recién es quizás una de las partes más interesantes, lo que hablaban respecto al concepto de la carga y la inmovilización. El problema que tenemos es que no hay criterios claros para empezar a cargarlo. Y bueno, para diferenciar primero, cuando teníamos una meniscectomía parcial, desde la parte kinésica lo único que hacemos es tener un concepto del control de ese dolor, de esa rodilla, controlar el proceso inflamatorio. El rango de movimiento va a estar dado enseguida, vamos a descargar o vamos a cargar esa rodilla enseguida y vamos a abocarnos a la fuerza y el control motor de esa rodilla, del cuádriceps, de los isquios, de todos los grupos musculares, y la cadena cinética, y no quedarnos solo con el cuadro del problema en la rodilla. Entonces acá no vamos a tener tantos problemas. Cuando pasamos a la reparación meniscal, sí vamos a entrar en tiempos que tenemos que respetar de alguna manera, y hay distintas líneas de trabajo donde hacemos un tratamiento lento, donde quizás la carga parcial puede ir en 4 semanas. Yo lo pongo con signo de interrogación para que no se queden con estos tiempos. Es justamente lo que hablaban recién en una pregunta y Gonzalo desarrollaba un poco. La inmovilización esta de 6 semanas, ¿sí? Inmovilizar esa rodilla, muletas 6 semanas o 4 semanas, y a partir de eso empezar a progresarlo. El retorno al deporte no está claro en lo que tenemos hoy de evidencias de si es al 6.º mes, al 5.º mes, al 7.º mes. Incluso los conceptos o los criterios del retorno al deporte siguen siendo todavía medios dudosos, no hay un consenso claro. Y algunos protocolos que se puede llegar a ser acelerados, donde la movilización es mucho más rápida y la carga es progresiva y es a tolerancia del paciente. La realidad es que esto no está evidenciado, ¿no? Que eso nos dé beneficios de ese paciente, que no genere una ruptura de esa sutura o que tenga un beneficio claro de un protocolo acelerado. Quizás antes, hace años, se inmovilizaba lo que era las plásticas de cruzado, se inmovilizaba más. Hoy hay una movilización más rápida, hay una descarga más rápida de ese paciente, pero con respecto a las reparaciones meniscales no tenemos una evidencia clara de si lo movemos antes, si lo descargamos, si lo hacemos cargar antes esa rodilla, vamos a tener más beneficios. Con respecto al tratamiento tenemos que apuntar a básicamente estos conceptos: el manejo de los síntomas, la carga, el rango de movimiento, fuerza y control motor, la cadena cinética, todo ese miembro inferior, la zona media, la cadena cinética en su conjunto, y por último la funcionalidad, o de la mano de este proceso de rehabilitación, tener en cuenta la funcionalidad de ese paciente. Con respecto al manejo de los síntomas, las primeras semanas es donde más vamos a trabajar quizás con agentes físicos, más el paciente en la camilla y menos en el gimnasio, donde vamos a trabajar con el dolor, con los diferentes agentes como puede ser el TENS, el high TENS, para tratar de disminuir el dolor en esa rodilla. El trabajo de magneto con una dosificación correcta, depende de la dosificación y depende si tuvieron que trabajar en la cirugía en el hueso o si fue solamente la sutura meniscal. Si hay una lesión en el hueso, probablemente tengamos que darle al paciente, o que se alquile, o nosotros darle un magneto para que lo tenga 5 o 6 horas por día de dosificación. Y lo que es la electroestimulación neuromuscular, que es lo que quizás hay mucha más evidencia que mejora en esa, no es una atrofia, sino en ese reflejo donde se duerme el músculo, sobre todo el cuádriceps, y rápidamente en 24 horas, 48 horas, aplicamos una electroestimulación neuromuscular
y ese músculo se activa automáticamente y no dejamos que se genere una atrofia de ese cuádriceps. Con respecto a terapias manuales, es importante siempre trabajar los portales y las cicatrices que se tuvo durante la cirugía, los puntos de dolor, que muchas veces son estos propios portales, producto de esa fibrosis que se va generando, y los músculos adyacentes a la zona, los tejidos blandos, y el edema, la sinovitis que se puede generar, y el agua que tiene también durante la cicatriz. Uno de los puntos a veces interesantes es trabajar toda la zona del popliteo, un poco por esto que hablábamos antes de la inserción meniscal o las raíces meniscales en la zona posterior, las inserciones en los isquiotibiales y en el popliteo de la raíz meniscal. Es importante tratar de que esto esté liberado y que no tenga tensión y que esté todo el tiempo tirando de esa raíz del menisco. Incluso por eso se limita el trabajo de los isquiotibiales precozmente para que no genere tensión en esa raíz meniscal. ¿Sí? Con respecto a la carga, es un poco lo que hablábamos recién. Antes se decía, bueno, a tolerancia, que empiece a cargar. Después hablaban de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Entonces, la realidad es que no hay todavía un consenso claro. La guía clínica, bueno, este en realidad es un comentario, habla de las primeras 6 semanas de no descarga de peso, un poco lo que hablábamos antes, no descarga peso, está con muletas, y respetando eso, lo que hacemos es tratar de que esa sutura termine de cicatrizar y madurar de una manera correcta. Entonces, en las reparaciones, en la sutura de 6 semanas, y a partir de eso comenzamos con una transición hacia una descarga parcial, y generalmente entre la 7ª y la 9ª o 10ª semana ya tiene una descarga total. Acá lo que tenemos que tener es en cuenta que al empezar a tener esa descarga de peso, cuando el paciente empieza a cargar sobre esa rodilla parcialmente, que no aumente ese dolor, o sea, ese dolor que si viene con dolor, nosotros kinesiólogos que nos lo fumamos todos los días, que no venga al otro día con me duele con la rodilla, la tengo explotada, o un proceso inflamatorio más de 24 horas. Empieza a descargar, bueno, ¿cómo viene? Al otro día me dolió un poco, pero estoy bien. Listo, repetimos la carga y vamos aumentando la carga en función de la clínica del paciente que está dada por el dolor y la inflamación. Si ese paciente dice, no puedo más de dolor, tenemos que volver para atrás. La carga fue más de lo que debería, o sea, la capacidad que tiene ese menisco o esa rodilla de bancarse. Y obviamente que en ese momento vamos a empezar con patrones de reeducación de la marcha. Entonces, acá tenemos quizás interesante en este comentario donde lo va dividiendo por semanas, al que le interese, al que trabaje mucho con suturas meniscales, donde tenemos determinados criterios y objetivos claros, y a partir de eso nosotros decimos, pasó este criterio, tenemos este objetivo, mejoró con esto, podemos pasar a la otra fase. El problema que tenemos nosotros kinesiólogos, y muchas veces los traumatos no tienen ni idea, es, che, ¿cómo empezamos a cargarlo? Y no sé, a mí me parece que está para cargar. Bueno, empecé a cargarlo. Y ahí le damos este ejercicio, y dáselo, y vamos de a poquito, y vamos como de a poco agregando cosas. Entonces, hoy en día se usan criterios de progresión y con objetivos claros para decir, bueno, mejoró la marcha, sí, tiene dolor, perfecto, tiene la rodilla seca, listo, cargaste tanto por ciento, sí, pasemos a la otra fase, fase 2. La fase 2 vamos a buscar control neuromuscular, aumento de la fuerza del cuádriceps, ROM de tal manera, listo, tenemos esto, pasamos a la otra fase, y entonces de alguna manera tenemos criterios claros para pasar de una fase a otra. Entonces, en algunas recomendaciones que había en el 2010 era, o había conflictos entre la evidencia de decir cuándo empezamos a cargarlo. En el 2018 decimos, bueno, hay que cargarlo más rápido y progresivamente. Es una recomendación, no está claro en esto que estamos debatiendo hace un ratito. Con respecto al rango de movimiento, lo que hablábamos antes, rango protegido las primeras 2 semanas. O no se mueve o se mueve de manera pasiva, ¿sí? Hasta los 90 grados por esta traslación posterior del cóndilo. Nosotros lo forzamos esa rodilla y hay una traslación posterior del cóndilo y eso puede generar que haya un movimiento en esa sutura. Entonces, ojo,
Nosotros los kines decimos, no, vení que te movilizo, total, esto es pasivo. Le damos a la rodilla y estamos moviendo de alguna manera por esas traslaciones de los cóndilos, estamos moviendo parte de la sutura. Entonces, las primeras 2 semanas, rango hasta los 90 grados de manera pasiva. El paciente no moviliza solamente. Muchas veces, después de los cruzados, lo podemos movilizar rápidamente, empezar a flexionar y a estirar la pierna, no tiene problema porque no tuvo una sutura meniscal y lo hace activamente. Tiene una contracción de los isquiotibiales, una contracción del cuádriceps y lo hace de manera activa. En este caso no. Y lo mismo ¿por qué? Porque tenemos que limitar esa flexión activa por la tensión de los isquios y el popliteo por la inserción en la raíz de los meniscos. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar o dónde vamos a trabajar más? Lo que decíamos, los tejidos blandos y la rótula, porque después nos encontramos que 4 o 6 semanas después, cuando empezamos a mover esa rodilla, la rótula no la mueve ni para ningún lado. Entonces tiene la rodilla rígida. El ROM total lo vamos a tener aproximadamente a la 6ª semana. Va a depender obviamente de esta comunicación que tengamos todos los días con el traumatólogo. Entonces, el rango de movimiento vamos a ir a buscar a la extensión mediante el drop de rodilla. Una de las formas más sencillas es esta, con un peso, siempre y cuando no tengamos algún tipo de limitación de alguna lesión en el cuerno anterior, donde tengamos una limitación de la hiperextensión de la rodilla. En ese caso no podemos hacer esto. Entonces, esta forma es muy sencilla, lo hacemos 10-15 minutos, que lo hace el paciente en la casa, lo hace con nosotros, le ponemos de 4 a 5 kilos, que puede ir hasta 10 kilos, y genera ese estiramiento de la zona posterior. Muchos de estos pacientes que tienden a hacer contracturas en la zona posterior, vienen y dicen, no, tengo un dolor acá atrás, le trabajamos la zona posterior, mejoramos la extensión de esa rodilla, y se le va mágicamente ese dolor que tiene en la parte posterior en toda la zona del popliteo. Esta es una técnica muy sencilla para favorecer esa flexión hasta 90 grados que la puede hacer el paciente, y lo hace de esta manera para palpar sus isquiotibiales y que vea que no tenga contracción de los isquiotibiales. No es que sube, estira la rodilla y él la flexiona, sino que lo ponemos en esta posición para que caiga por la gravedad hasta una flexión de 90 grados y que él se palpe sus isquiotibiales y que no los contraiga. ¿Sí? Con respecto a la fuerza y el control motor, una vez que tenemos ya un rango permitido y que, sobre todo en las primeras etapas, vamos a tener una activación isométrica del cuádriceps que se va a dar desde un primer momento. A partir de ahí, la activación y fuerza de los gemelos, activación y fuerza de glúteos, siempre los gemelos cuando tenga, sobre todo, descarga de peso, activación y fuerza de los glúteos, y tener en cuenta que la fuerza aislada de los isquiotibiales va a estar después de las 4 semanas, por esto que hablábamos antes. El cuádriceps lo vamos a empezar primero en rangos cortos y sobre todo en los últimos grados de extensión en cadena abierta, porque todavía no tenemos la posibilidad de generar una cadena cerrada. El inicio de la cadena cerrada en el cuádriceps va a estar dado por la descarga de peso aproximadamente en la 6ª semana. El inicio de lo que es la camilla de cuádriceps, teniendo en cuenta que estos son deportistas y que van a ir al gimnasio lo más rápido posible, no es que tenemos que esperar hasta el 3er mes, nada. La camilla de cuádriceps va a venir cuando empiece a descargar peso. ¿Por qué? Porque me genera bastante traslación, entonces esa traslación podría afectar esa sutura, pero como la descarga del peso ya vino en la 6ª o 7ª semana, ya estamos protegidos de esa traslación y ese movimiento de la sutura. Continuamos con el apoyo doble, aumentando la resistencia y la profundidad de la flexión de esa rodilla en cadena cerrada. La flexión, la profundidad de ese mecanismo de flexión, o sea, la sentadilla a 2 piernas, a una pierna, la realidad es que no está claro, ¿sí? Hasta cuándo debería ir, estamos hablando ya pasando 10, 12 semanas, no está claro cuánto debería ser, o si hay una traslación o hay una modificación en
la presión que se genera transcondílea. Entonces, continuamos con esa progresión hacia un trabajo estático y dinámico. Fíjense que en la semana, aproximadamente semana 16 o 21, ya vamos a tener los criterios para pasar a la última fase de un porcentaje de fuerza de ese cuádriceps de un 80%, por lo cual entre la semana 12 que hablábamos hasta la semana 16 aproximadamente, tenemos que seguir aumentando los niveles de fuerza del cuádriceps, teniendo en cuenta que el cuádriceps va a ser una de las mediciones que vamos a tener en cuenta en el retorno al deporte. Claramente esto no es solo del cuádriceps, sino que tiene que ser de los valores de glúteo, los valores de zona media, los valores de los gemelos, los valores del sóleo, tienen que ir aumentando de la mano del resto de los músculos. La progresión de los distintos movimientos se dan tanto en un plano simple a diferentes planos, en diferentes grados y superficies. Con respecto a la funcionalidad, tener en cuenta en primera medida el mecanismo de amortiguación, obviamente que esto viene ya en esa semana donde tenemos una descarga total, ¿sí? Y empezamos con mecanismos de amortiguación, estos pacientes primero que van a estar asustados de apoyarse en esa rodilla, tener en cuenta pasar a la pliometría, a la carrera, progresión de la carrera y por último los drills específicos. Esto es un poco el mecanismo de amortiguación. Los pacientes no quieren pisar y no quieren doblar su rodilla. Dicen, no quiero doblar la rodilla, entonces aumentan la flexión de la cadera, hacen cualquier otra cosa menos doblar su rodilla. Entonces tenemos que llevarlos a que vayan doblando sus rodillas. Esto es una progresión de un paciente, empezamos con 2 piernas, seguimos con una pierna, seguimos con el salto, ¿sí? Y el multisalto como para ir progresándolo en diferentes etapas, porque los pacientes no quieren doblar la rodilla, no quieren saltar, no quieren flexionar, entonces generan patrones totalmente alterados de un movimiento normal. Acá más de lo mismo, fíjense, paciente, ¿sí? De un lado, del otro, generalmente en esa rodilla, no sé, bueno, a ver si de este lado, si se llega a ver, si nosotros esto lo podemos frenar y podemos medir la flexión dorsal y la flexión de la rodilla y de la cadera, vemos que de un lado generalmente no hay un ángulo correcto de la flexión dorsal del tobillo, no hay un correcto ángulo de la flexión de la rodilla. Entonces tenemos que tratar de trabajar en esa funcionalidad de la rodilla, no quedarnos con esto de mejorar la fuerza del cuádriceps únicamente. Con respecto a la cadena cinética, no nos olvidemos de la cadera, la zona media, porque la rodilla está más que evidenciada que va de la mano de toda la cinética del miembro inferior, desde un tobillo donde hay una hiperpronación o una caída del retropié, hasta el déficit de fuerza de los músculos de los rotadores de cadera, la zona media. Entonces la cadena cinética en su conjunto la tenemos que trabajar en estos pacientes, porque si no, probablemente estos pacientes vengan no solo con esa rodilla con un dolor en la línea, en la zona interna, sino que vengan con síndromes fémoro-patelares asociados todo el tiempo. ¿Sí? Volvemos a evaluación muy sencilla que podemos hacer para evaluar la cadena cinética, maniobra de Trendelenburg dinámica, de un lado y del otro. ¿Sí? Vemos si se cae o no la pelvis, si tiene un colapso medial, si tiene un colapso de la pronación del retropié. Entonces, evaluar y tratar la cadena cinética, no quedarnos con solamente el cuadro de la rodilla. Por último, el retorno al deporte va a estar dado de los criterios de el rango de movimiento total. Podemos usar el e-balance, ¿sí? El famoso e-balance, es uno de los criterios que se usa para el alta, el reach test, que es empujando algo hacia adelante y tener una medición de menos del 5% respecto al otro miembro, la fuerza del cuádriceps, que la podemos evaluar isocinéticamente o con una celda de carga, hoy es muy sencillo, o incluso con lo que es el handheld, el dinamómetro de mano,
lo podemos evaluar. El test de agilidad T, que es un test que se ponen 4 conitos y se evalúa cómo se mueve ese paciente. Y toda la batería de los test de salto, el hop test simple, el que es 6 metros, el que es el triple hop test. Entonces, toda la batería de lo que son los saltos es importante para el retorno al deporte. Por lo menos es lo que la guía clínica esta nos dice. No nos olvidemos que en estos pacientes suelen ser pacientes con kinesiofobia, que les va a costar o van a tener ese miedo a volver a moverse, a volver a jugar, y van a estar con un importante quizás sentido de catastrofización, de no, voy a volver y me voy a romper la rodilla y se me va y demás. Entonces, tener en cuenta, la escala de Tampa es una muy sencilla para evaluar qué tan asustado o no tenemos a ese paciente que le tenemos que dar el alta. Entonces, conclusiones, el ejercicio, tenemos que, como kinesiólogos, empezar con con el ejercicio desde un primer momento. Sabemos que mejora los valores de dolor, la fuerza y la calidad de recuperación en las diferentes lesiones. La carga y el rango de movimiento, hablarlo todo el tiempo con el traumatólogo por el tipo de sutura, qué encontró ahí, cuánto suturó, cuánto no suturó. La rehabilitación debe ser supervisada, no es lo mismo darle ejercicios y que los hagan en la casa, que lo supervisen ustedes o nosotros, porque hay evidencia que cuando va y vuelve a las 2 semanas o a la semana, es peor la rehabilitación que si nosotros estamos encima. El ROM debe ser progresivo, fuerza de la rodilla y la cadera y el trabajo neuromuscular como conclusiones. Les dejo mi mail por si quieren cualquier consulta, lo que sea. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. ¿Alguna pregunta? Quedó todo muy claro. Gonzalo, bueno, te pregunto de paso, ya que está, ¿qué criterios tienen ustedes de vuelta al deporte? Ya que estamos, charlemos un ratito. Cargar o no cargar, ¿y cuándo? ¿No? Porque se usaban muletas, después se pasó que hay trabajos que dicen que es lo mismo y ahora que no. Por eso yo ahora te digo volver, pero ¿qué opinas vos de la descarga? ¿Cuándo habría que hacerla? Mirá, acá yo voy a aprender mucho del traumatólogo porque si no, dice no, que te hizo pisar antes. Entonces, ahí yo creo que la comunicación es clave. Sí. Creo que la movilización precoz es importantísimo para el proceso de la estructura, o sea, para mejorar la estructura y la función. Entonces, para mí la descarga precoz, rápido, te diría, no 6 semanas, sino 4 semanas, empezar a descargarlo y movilizar la rodilla en las siguientes 2 semanas, cuando tenemos esa etapa de protección. Sí, pero yo quizás no esperaría tanto. El mismo protocolo prácticamente, aparte de lo que vi que habías citado vos es lo que usamos nosotros. Sí. Este año, en el fellowship nuestro de traumatología del deporte y artroscopía, es el primer año que tenemos kinesiólogos. Tenemos un kinesiólogo y al cual le tiramos todas nuestras preguntas. O sea, revisar un protocolo de ligamento cruzado de alta. No hay en el alta de ligamento cruzado anterior, no hay 2 papers que digan cómo se da el alta. Claro. El return to play en un ligamento cruzado, y el protocolo de rehabilitación de sutura meniscal. No hay un consenso todavía. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Lo que citaste vos de la revista Jobs, que es el único más o menos que hay. Es una guía clínica más o menos. Una guía clínica interesante. Y nosotros nos basamos en lo que publicó la Predi Chala, que es de 2 semanas sin movilidad, 4 semanas, 6 semanas de carga parcial desde el momento 0. Pero tampoco tiene evidencia científica, o sea, claro. No hay un consenso sobre eso. Sí. Está bueno que vos nos digas tu experiencia, cómo es, porque no hay en la literatura un consenso científico, por eso creo que los expertos como vos en esto nos dan mucha información, ¿no? ¿Cuál sería el protocolo? Lesión en asa de balde en un paciente de 25 años, suturada, cualquier técnica, insertado del sedín. ¿Qué le harías vos? Te llega, y yo te digo, mira, manejalo como quieras vos. ¿Qué le harías? ¿Lo suturaste? Suturado. Y asa de balde solo sin lesión de ligamento cruzado anterior. Muletas
3 semanas y se la voy sacando. Y con respecto a al rango de protección, las primeras 2 semanas protegido, movilización pasiva, pero movilización pasiva que flexiona hasta los 90 bien. ¿Usarías inmovilizador o no? No. No. Cuidándolo, a ver, si tiene si tiene una cabeza de balde él, y porque tenés esos tipos que dicen, no, pero ya no, bueno, en esos pacientes que ya sabés, le pones el inmovilizador, Bien. ¿no? Pero si no, sin... ¿Y con descarga parcial desde el principio o no? No, te diría desde la 3ª semana ya Bien. empezarlo, como para que la 5ª o 6ª ya lo tengas completo. Y las 2 primeras semanas de protección de esa movilidad, mucha movilidad pasiva, que vos te asegures que tenga, que no te quede rígida esa rodilla, y a partir de ahí empezar con... Lo ves muy bien al paciente, no tiene derrama articular, no tiene dolor. La resonancia puede dar que está roto y la ruptura aparece y puede ser que esté asintomático, eso se puede dar y está en la literatura. Y las funcionales lleva 3 meses y está perfecto el paciente. ¿Cuándo le decís que puede volver a la práctica deportiva? Bien, ahí es un tema, ¿no? Porque... con esa pregunta. No, claramente, o sea, hoy en día toda la evidencia que hay o la que está apareciendo en lo que es las imágenes va en contra de la clínica por un lado y en lo que es retorno al deporte no va de la mano muchas veces. O sea, la mayoría de los pacientes dice, haceme la resonancia porque ya tengo 6 meses de cruzado y vos le decís, flaco, no tenés movilidad, te duele la rodilla, no tenés valores de fuerza, no podés saltar, no tenés fuerza y viene con una resonancia y te dice, no, pero acá está, vos me dijiste que si ligamentizó, tengo 6 meses, 7, ya tengo el alta. Entonces nos encontramos con eso. Si a los 3 meses el tipo tiene esos valores y vos decís que en la reso aparece... Puede aparecer o sí, no, pero le doy el alta. le doy el alta. de los casos sigue la lesión, sí, la resonancia, pero el paciente le doy el alta considerando que todos estos criterios van a proteger a la rodilla. Y yo te digo, es un jugador que tiene que debutar en la primera. Tengo al presidente del club y al técnico diciéndome que debute y yo necesito asegurarme, tomarle 3 test funcionales para dar alta a un return to play. ¿Qué 3 test elegirías vos? Funcional tiene que ser o puede ser una isocinesia, lo podemos meter. Bien. Porque puede ser una isocinesia, sí. Cualquiera de los hop test, sí. te diría el de 3 meses, que son los 3 saltos, sí. Y te diría un e-balance. Perfecto. Ahí. Después podemos ir mucho más allá de evaluar cómo está la movilidad en la flexión dorsal, cómo está la movilidad de la rodilla funcionalmente, cómo está, te diría, lo que es los valores del core, porque esto, o sea, lo que hablaba yo de la cadena cinética, este tipo dice, no, pero estoy fantástico, tengo la isocinesia, le da perfecta, y lo ponemos a hacer un puente, y se le cae la pelvis para ese lado, entonces evaluar el core creo que es también es fundamental. Yo creo que es importante lo que, dentro de la pregunta que te hacía Gonzalo, y te veía la forma en la que le contestabas, vos a un paciente me parece que lo más lógico es que tengas comunicación con el médico que lo opere y sepa exactamente qué es lo que tiene, porque básicamente, si bien no hay gran evidencia de cuánto cambia un protocolo, no sabemos que las lesiones suturadas, con buena sutura, si son longitudinales y la carga axial hoy no está tan discutida. Si un paciente que vos lo haces pisar inmediatamente se sutura, si hasta un asa de balde por ahí, si le diste así 12 puntos y todo, no pasa nada. El tema es las lesiones que te llega un paciente y te dice tiene una sutura meniscal y tiene una lesión radial, tiene una raíz que no soporta la carga axial, y eso nos pasa a veces con pacientes, no por culpa de los kinesiólogos, sino porque a veces los pacientes tampoco entienden y te dicen, mira, me siento bien y manejé y estuve manejando el auto a la semana. Y después ves la resonancia, que muchas veces están asintomáticos, y la lesión radial está abierta, o eso. Pero las lesiones longitudinales, si son incompletas o un asa de balde, creo que hoy, digamos, faltan buenos trabajos, pero es bastante consenso de que hay que hacerlos pisar más rápido. Pero, por supuesto, si yo lo operé y sé que no me quedé conforme con la reparación que hice, y yo estoy comunicado con el kinesiólogo o lo que sea, no lo puedo dejar a que vos lo decidas. Si vos mandás un WhatsApp enseguida diciendo, claro, che, mirá mirá que me quedó más o menos. O a la vez, si yo digo, che, ¿por qué no lo hacen pisar si tiene una reparación que está súper estable y a veces está estable por la sutura y nunca cicatriza?
porque tiene 12 puntos que no se reabsorben, pero está agarrado todo ahí, y tengo que avisarte, che, dale que pise tranquilo, porque en extensión, o con la rodilla, si tiene buen control del cuádriceps, o con una férula no tiene problema. El tema es protegerle la rotación y esas cosas. Totalmente. Andrés, gracias. Gracias, doctor.